Les cuento un poquito antes de empezar qué es Achu Studio. Achu Studio es un estudio creativo que tiene como objetivo trabajar con las marcas en desarrollar piezas visuales que aumenten e incrementen la experiencia que el usuario o el grupo objetivo pueda tener con la marca. Entonces nosotros no buscamos como estudio tanto representar la realidad tal cual es, sino aumentarla en un sentido, por así decirlo, más bien dicho. Y de una u otra forma, lo que hacemos y lo que nos especializamos es en combinar técnicas manuales con digitales para así poder crear piezas gráficas o audiovisuales que puedan tener ese impacto más fuerte en el grupo objetivo. Entonces, adentrándonos ya un poco o bastante, digamos, en el tema que nos corresponde, que es el tema del empaque, eh, para la presentación se me vino como este nombre bastante interesante, que es la paradoja del empaque y el reto de preservar la experiencia positiva de usuario. ¿Y por qué hablo de la paradoja del empaque? Porque si empezamos a entender bien para qué funciona un empaque y cuál es su objetivo primordial y principal desde la parte funcional, tenemos que entender que el empaque tiene como objetivo primordial el de proteger y conservar de manera correcta el producto de su interior, ¿no? Tiene que ayudarnos a facilitar la manipulación del mismo, que sea fácil, sencilla, y de una u otra forma también facilitar el almacenamiento de este empaque o del producto y la distribución del mismo. Son bases de las que siempre tenemos que tener en cuenta y siempre presentes al momento de desarrollar un empaque. Pero si ya hablamos un poco en temas de marketing, las funciones que tiene que cumplir el empaque después de estas partes o estos objetivos funcionales, tiene que ver más con un tema de generar diferenciación de nuestro producto versus otros dentro de la misma categoría. Tiene que generar un deseo en percha, es decir, que cuando el consumidor esté en el supermercado, en el lugar donde vaya a hacer sus compras, vea el empaque y le produzca este deseo de comprar y utilizar el producto que este empaque guarda, ¿no? Y sobre todo también de generar confianza, de saber que el producto me transmita que está elaborado de manera correcta, perdón, que cumple los registros sanitarios, etcétera. Estas tres diferenciaciones, o sea, estos tres objetivos de marketing se los viene dando desde 1800, o sea, los empaques tal y como lo conocemos actualmente, eh, realmente no es tan nuevo, no es que estamos hablando de los años 70, sino desde 1800 nosotros ya podemos encontrar pseudo tipo de empaques que son básicamente cajas, botellas que ya empiezan las marcas a sobreimponer como la marca o escribir la marca dentro de ellas, ¿no? Y a partir de eso se han venido desarrollando nuevas cosas, pero actualmente, además de generar este tema de diferenciación, deseo y confianza, también es importante entender que el empaque tiene que ayudar a maximizar la experiencia que el usuario va a tener con el producto como tal. Es decir, o sea, no es una cosa de que solo te muestro o te genero este deseo, esta confianza, sino cómo puedo yo con el empaque hacer que mi vivencia con el producto sea mucho más satisfactoria. Y algo que no es negociable hoy en día es también la responsabilidad ecológica que los empaques deben tener en sí. Entonces, para adentrarle ya en el tema puntualmente de la experiencia de usuario, eh, para mí es importante mostrar estas imágenes que muestran justamente esta paradoja y la ironía que a veces también contiene el tema del empaque como tal. Como podrán ver, el uno es un empaque de tijeras, donde en las instrucciones de atrás te piden que utilices una tijera para justamente quitar el seguro que tiene la tijera y que le tiene sujetado a este cartón que la sostiene. Entonces es irónico porque si el usuario está comprando una tijera, es porque no la tiene, ¿verdad? Entonces, ¿con qué rayos va a terminar abriendo esa parte de atrás? O este otro producto que incluso su promesa de venta es que ayude a abrir justamente este tipo de empaques que son súper sellados, de plástico duro y rígido, que son bastante difíciles de abrir. Pero, sin embargo, el mismo producto está envuelto en un empaque como ese. Entonces, ahí es cuando empieza la funcionalidad, irse en contra del marketing y sobre todo dando una experiencia negativa hacia el usuario.
o este tipo de empaques que, digamos, de una u otra forma engañan al consumidor. Uno, pueden engañar en términos de realmente el contenido, o sea, de esconder el contenido verdadero que contiene el producto, y en otros casos el de engañar que supuestamente son ecológicos, y esto pasa mucho y tenemos sobre todo en nuestro mercado un montón de empaques que se los vende desde esa lógica del ecológico, pero realmente no cumplen con eso. ¿Qué pasa en este sentido con la experiencia del usuario como tal? Que uno como usuario en este tema de empaques, por ejemplo, sobre todo los que engañan, la experiencia va a ser negativa con el producto como tal, ¿no? Porque siempre están escondiendo también características del producto. Y esto va a hacer que como usuario yo no vuelva a comprar esta marca por el engaño que se está dando. Pero más allá de eso, este tipo de ironías eh, hace que el usuario empiece a dejar de creer también en el sistema de empaques y empiece a enfocarse en otras cosas. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Entonces, para irles contando y ejemplificando mejor el tema de cómo desarrollar una buena experiencia de usuario eh, con el tema de empaques, les voy a ir llevando como en una trayectoria de cómo ha sido nuestra curva de aprendizaje en el desarrollo de empaques desde mi parte profesional personal, digamos, y con el estudio. Entonces, aquí les presento el primer intento de empaque, o bueno, en este caso era una etiqueta que se desarrolló para Tesalia y este producto que sacaron por una temporada muy corta que se llamaba Vitamin Water. Esto yo lo había hecho no con Achu Studios, sino que lo habíamos hecho con una agencia de publicidad en la que yo trabajaba. Entonces, como pueden ver, es una ¿cómo se llama? Una etiqueta que no presenta mayormente ningún tipo de característica. Visualmente tiene por ahí su gracia, pero no propone nada más que solo estar ahí como colorida y diciéndote el nombre de la marca. Entonces, cuando yo fundé Achu Studio, para mí era bastante importante salir con un portafolio que presente la postura que yo tengo como fundadora y directora creativa con respecto sobre todo a este tema de los empaques, o sea, cuál es mi visión detrás de ellos. Y para mí siempre fue importante el plasmar esto que les menciono, el que la experiencia de usuario es lo que tiene que ser lo que predomine dentro de esta experiencia como tal. Entonces, para plasmar esta idea y para dejar claro esta postura que tenemos como estudio, desarrollamos este proyecto que es un producto, es un té que se llama Te Quiero, la marca se llama Te Quiero. Entonces, ¿por qué le pusimos ese nombre? Y ahí es cuando empieza a partir toda la conceptualización del empaque como tal. Le pusimos Te Quiero porque era jugar con esta dualidad que tiene la frase como tal. Una de como expresión de cariño, de decirle te quiero a alguien, pero también de reafirmar que uno quiere té. Entonces era como este juego del idioma, ¿no? Y dentro de eso, ya conceptualizando en cómo se podría ver un empaque de una marca que se llama Te Quiero y que produce té, nos vino este insight, este concepto de que cuando alguien quiere a otra persona le regala flores y los tés o las infusiones en su mayoría vienen de flores como tal. Entonces, en base a ese desarrollo y esa línea de pensamiento, lo que hicimos fue desarrollar este empaque que tiene forma del capullo de una flor. Que al momento de irse abriendo ya les voy a ir mostrando imágenes de cómo funciona todo. Aquí lo pueden ir viendo como separado por partes. Eh, Hay que hacerle florecer al empaque para poder acceder a las bolsitas de té, que como pueden ver las bolsas de té también tienen como forma de pétalo, pero al unirlas también forman el corazón. Entonces así seguimos reafirmando como este concepto de tener como, de ser té, de venir de una flor, pero también expresar este tema del cariño, ¿no? Entonces, la flor dependía, la forma de la flor, del empaque, dependía mucho del tipo de té que se presentaba. Entonces, en el caso anterior era manzanilla, en este caso es del jazmín. Y lo interesante de este proyecto fue que tuvo una repercusión y una acogida que nosotros no lo vimos venir en su momento. O sea, nosotros lo hicimos netamente solo para el portafolio, para mostrar a agencias, a clientes, potenciales clientes y decirles, hey, o sea, esta es nuestra postura con respecto a los empaques, esto es lo que podemos hacer al respecto,
Y también lo socializamos esto en ciertas páginas que son buenas curadoras a nivel internacional sobre empaques y más. Y la acogida que tuvo fue bastante interesante porque no sé si ustedes conocen mucho de la cultura del té, pero el té, su cultura depende mucho, las tradiciones de eso, alrededor de esta bebida dependen mucho según cada país. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra lo toman de una forma, en ciertos países asiáticos lo toman de otra forma, aquí le conocemos más como el agua de vieja, el agua de remedio, pero de una otra manera, a pesar de que en cada país o en distintos países tenga connotaciones distintas, este concepto que nosotros presentamos del té y cómo hacerle ir, cómo se le hace florecer a al empaque como tal, fue muy bien recibido en tanto Europa como Asia, nos publicaron en varios libros, incluso alguna vez nos escribió alguien preguntando, pensando que nosotros éramos los productores, ¿no? Que éramos la empresa que produce los empaques, a ver si le podíamos vender el modelo y todo. Entonces, este proyecto para mí siempre es importante, o sea, como que me gusta mostrarlo y comentarlo porque de una u otra forma muestra cómo el proponer una nueva experiencia al usuario con respecto a un producto que es muy conocido y tal vez que no hay tanta magia detrás de él, puede traer una repercusión bastante interesante, aunque el trasfondo cultural en cada país con respecto a este producto vaya cambiando. Pero ahí es cuando ya hablamos, empiezo a adentrarme un poquito más en el tema de las cosas que hay que ir cuidando en el desarrollo de los empaques y la experiencia de usuario. Este empaque, como es solo un tema concepto, realmente ya llevado a la práctica no se vuelve tan práctico. ¿Y a qué me refiero con esto? Que este empaque en sí, la producción de este empaque sería extremadamente caro, o sea, tendría que ser un té muy, muy, muy caro para que se pueda producir un empaque de esta magnitud. La forma de cómo se podría almacenar este empaque igual incurre en gastos porque no es como estos empaques que uno puede como doblarlos de manera sencilla y apilarlos uno sobre otro, sino que esto habría que mantenerlo cerrado con la caja y la manera también de ir empaquetando y las bolsas de té es como un proceso bastante manual. Entonces, en teoría, este empaque es muy bonito y como concepto ayuda a repensar mucho en cómo podemos presentar productos que se vuelven muy tradicionales y ya muy conocidos, pero a la hora de la práctica sí presenta sus complejidades, por así decirlo. Entonces, les voy a presentar otro proyecto que ya este sí es un proyecto real que se hizo para una marca acá en Quito que se llama de La Llama. Es un restaurante actualmente, pero estos chicos empezaron como un servicio de delivery de almuerzos ejecutivos para oficinas. Los almuerzos que ellos realizaban eran un tanto costosos, o sea, no era el almuerzo que uno puede ir tal vez a consumir en un restaurante chiquito cerca de las oficinas que podrá costar, yo que sé, $1.50, $2, sino que este era un almuerzo que sí tenía un costo casi de unos $7, $8 más o menos. Entonces, ellos cuando me contactaron, bueno, desarrollamos el tema de la imagen, la identidad visual de la marca, pero también su intención era tener un empaque que los diferencie y sus condiciones para desarrollar el empaque eran las siguientes. Uno, querían que sea reutilizable. Dos, que el empaque pueda mantener la temperatura de los alimentos, porque como ellos hacían rutas para ir entregando los almuerzos a las oficinas, entonces el producto no podía llegar frío, pero a la vez estaban buscando que el empaque pueda, más que nada, poderse también meter a microondas en caso de que la persona no pudiera consumirlo en el momento que le entregaban el pedido, ¿no? Y todo esto querían que el empaque en sí tenga un costo por unidad de $1. Y la cantidad que ellos iban a mandar a hacer y a producir era casi unas 200 unidades, que realmente no es mucho. Entonces, el tratar de lograr todos esos requerimientos por un costo de unidad de empaque a $1 y produciendo tan pocas unidades era algo que inalcanzable en ese sentido, o sea, pero ahí es cuando viene como la creatividad y ver cómo poder
lograr esos requerimientos sin vernos como limitados y tratar de alcanzar a ese costo que nos había propuesto el cliente, desarrollamos este tipo de vianda, que básicamente es una fajilla de cartón, no sé si la pueden ver bien, y que tiene como otras fajillas que son, o sea, se juntan, son como unos cinturones que se juntan en la parte trasera para que ahí entren las tarrinas, que son estas típicas tarrinas blancas, se me olvido el nombre del material, pero son en las típicas que vienen los alimentos de delivery, yo que sé, del Chifa, de cualquier otro restaurante, ¿no? Para fines del portafolio les hicimos color negro, pero realmente estas tarrinas son de color blanco. Entonces, lo que hicimos básicamente es adaptarnos a un tipo de tarrina que ya existe en el mercado, pero el diferenciador fue generar este tipo de estructura que sostenga a todas las guarniciones que distribuía de la llama, que era el postre, la ensalada y el plato fuerte, o que podía ser fuerte o también tener como una sopa ahí incluida. Entonces, así estamos cumpliendo con los dos requisitos de que sean básicamente un empaque que pueda retener el calor, que pueda retener, que pueda también ser ingresado en, ¿cómo se llama?, en microondas. Pero el tema de lo reutilizable fue el tema de esta fajilla, o sea, de toda esta estructura, porque esto a la final la gente no es que lo botaba, sino les entregaba la estructura nuevamente a los chicos de la llama. Entonces, lo interesante de esto es que logramos reducir el costo del empaque a 70 centavos y lo que ellos pensaban reutilizar esta estructura por una semana, realmente terminaron reutilizándole casi por mes y medio, porque la estructura es hecha de una cartulina plegable bastante dura y laminada, que era lo que hacía que se vuelva bastante resistente. Y como no había tanta manipulación en sí, entonces las personas tranquilamente les devolvían eso y esto ellos lo reutilizaron y el tiraje que ellos mandaron a hacer de unas 300 les duró básicamente para todo el año. Entonces aquí hay ciertos detalles dentro del diseño que ya empiezan a involucrar bastante y a personalizar a la marca como tal. Y es que si se fijan, las fajillas de estas para conectar a los envases a la vianda tienen como estas orejas. Y estas orejas están pensadas para que se desprendan de la misma fajilla y pueda como que formar igual la cabeza de la llama, que es el logotipo de ellos, ¿no? Pero a su vez, lo que se buscó con esas orejas también es que pueda servir como para coger el envase y poder servirse directamente, en este caso, la sopa. Entonces, ¿qué aprendizajes tuvimos de este proyecto como tal? Es que no nos podemos solo limitar por el tema del presupuesto y decir no se puede, sino que darle la vuelta en ese sentido y ver qué podemos alcanzar con eso, cuidar los detalles de cómo integrar la marca en la estructura y más que nada el ver cómo optimizamos el material, porque en este caso, como no tenemos nada que necesite ser pegado o incolado, digamos, en ese sentido, también eso abarató costos en la producción. Entonces, en este sentido, este fue como un buen aprendizaje y realmente la estructura como tal llamaba la atención bastante al momento de entregar, porque el entregar en esto versus a una funda genera como mayor impacto, pero un aprendizaje que sí tuvimos de esto y que también hay que tener en cuenta es que el tiempo de armado del empaque sí les llevaba mucho tiempo. Entonces, como bien saben, tiempo es dinero y eso también hay que tener en cuenta. O sea, lo que nosotros redujimos a 70 centavos del presupuesto inicial que ellos tenían planteado, pues hay que sumarle el tiempo de armado también, entonces tal vez podremos estar hablando que si llegamos a los 90 centavos con unitarios, ¿no? Por cada empaque. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la oportunidad de desarrollar el empaque desde cero y nos tenemos que adaptar a empaques que ya existen en el mercado, no solo porque no haya la posibilidad económica de que el cliente pueda producir desde cero la botella, por ejemplo, en este caso,
sino también porque hay que adaptarse a botellas que ya cumplan con ciertas especificaciones y regulaciones que son aprobadas por las entidades correspondientes según cada categoría para aprobar y certificar que el producto es un producto seguro a utilizar. Entonces, en este caso, trabajamos con una marca agroindustrial de Ibarra que se llama Agros y ellos tienen una cantidad de productos que están pensados para que los agricultores puedan utilizar en sus cultivos para, yo que sé, incentivar que la planta crezca más vigorosa, que los frutos crezcan más fuertes, etcétera. O sea, ellos tienen productos para cada etapa y fase de crecimiento de los cultivos como tal. Entonces, en el caso de ellos, hicimos estos empaques que a breves rasgos podrán parecer empaques que no tienen mayor gracia que tal vez algún gusto estético, pero realmente lo bonito de este caso fue que nosotros pudimos y hicimos una investigación de mercado justamente en las áreas donde ellos venden en Ibarra, en Tulcán. Hicimos una investigación para entender qué es lo que busca el agricultor al momento de comprar el producto como tal. Entonces, al hacer esta investigación de mercado e ir a los lugares de venta especializados de este tipo de productos, nos dimos cuenta de que los agricultores están que le dan ahí la vuelta al producto porque hay tanta información escrita en los productos de esta categoría en general, porque es normativa de la entidad responsable para aprobar, que se marean un poco en la información que a ellos les parece importante. No, no es que les parece, que les es importante y vital para asegurarse y comprar el producto, porque para ellos sería terrible el comprar un producto que no sea para la etapa que ellos están necesitando aplicarlo, eh, el no entender cómo aplicarlo, porque eso también podría incurrir en hacer algo indebido que queme o perjudique al cultivo como tal, y también el asegurarse que sea para el cultivo que ellos necesiten. Entonces, en este caso hicimos como el empaque inteligente, le llamamos, donde generamos, no sé si se fijan, pero en el lateral tenemos como esta banda, que aquí ya les muestro más claro, donde resume toda la letanía de textos que tiene el resto del empaque. Entonces, en este caso sí, o sea, no nos inventamos como una estructura difícil, no es que el agricultor en este caso tiene que, al abrir, tiene una experiencia diferente, sino que la manera de aquí brindarle una experiencia positiva al agricultor, en este caso, es simplificándole la información para que pueda tomar una decisión de compra mucho más rápido. Entonces, este factor es un factor súper importante también de tomar en cuenta, que a veces no es que tenemos que inventarnos el agua tibia en ese sentido, sino que tenemos que realmente hacer una investigación de mercado para entender a quién estamos dirigiendo el empaque y qué es lo que necesita de nosotros, en ese caso, solucionar como diseñadores para que esa experiencia sea positiva, ¿no? Aquí les presento, en cambio, otro caso que es, desarrollamos este empaque para Almacenes Montero, que es un almacén que está dedicado a la venta de productos o insumos profesionales, tanto para la parte de gastronomía como también para la parte de todo lo que es belleza, peluquerías, etcétera. Entonces, ellos tienen un secador de cabello que es bastante icónico, que es el Huracán. Y en el caso de ellos, en sí en el diseño, sí le cambiamos un poco, le modernizamos, le dimos como un gusto un poquito más nuevo, porque con este secador ya van en el mercado más de 30 años casi. Entonces, hay un montón de gente que ya lo conoce, entonces habría que renovarle para que las nuevas generaciones, sobre todo de estilistas y todos, animen a utilizar, porque realmente es un producto que tiene muy buenas características versus otros del mercado, ¿no? Pero en este caso, ¿qué hicimos en el empaque? En este caso lo que hicimos fue modificar la manera en cómo se abría el empaque para que la presentación del secador sea mucho más interesante. Entonces, en este caso, nuevamente, o sea, la parte visual, de cómo se muestra el producto y todo, no tiene mayor innovación, pero en la forma en cómo lo íbamos a mostrar, sí, porque en este caso le convertimos como estas cajas, como son los zapatos, para que el secador se lo vea asentado en
en la caja, se vea que viene con los repuestos, se vea que el cable está bien envuelto, porque antes era una caja que se abría desde la parte de arriba y todo salía así como muy desordenado, muy enredado, por así decirlo. Entonces, dentro de ese contexto, una vez más, o sea, la manera en cómo le brindamos la experiencia al usuario es justamente no entorpeciendo también el cómo acceder al producto. Y eso es importante recalcar también, porque no sé si les ha pasado que, o les habrá pasado cuando eran niños, que les regalaban algún juguete y ustedes así con toda la emoción de jugar con el juguete, pero como vienen con todos estos alambres que para asegurar el muñeco, la muñeca, yo qué sé, es como que uno se demoraba más abriendo el empaque a que jugando con el juguete como tal. Entonces, todo ese tipo de detalles hay que ir cuidando, evidentemente sin comprometer la funcionalidad del empaque en el sentido de que se conserve bien el producto, de que no se maltrate, que pueda resistir al tema de traslado y más, pero la manera en cómo presentarlo y cómo yo pueda sacarla de ese empaque y cómo luego yo pueda utilizar ese empaque para algo más, para almacenar algo más, también es importante. Ahora, la experiencia tampoco solo se la da desde la parte, eso, o sea, de cómo yo interactúo al tacto con el empaque, sino también puede ser desde la parte visual y cómo yo narro la historia de la marca en el empaque como tal. Esta es para una marca de té acá en Quito que se llama Caimí, que desarrollamos con ellos todo el concepto de marca, desde la esencia como tal, la identidad visual, hasta llegar a los empaques. Entonces, en el caso de ellos, desarrollamos este concepto para la marca que se llamaba el escape de tus sentidos, porque el té tiene como esta particularidad, bueno, también depende del tipo de té, pero tiene esta particularidad de acentuar los sentidos con los que estamos, o sea, como los sentidos en general, de calmarnos, hacernos que nos concentremos más en lo que estamos haciendo. Entonces, por eso era jugar con el tema de el escape de tus sentidos. Entonces, no sé si se ve bien, pero en los empaques ustedes pueden ver como estas manchas que realmente no tienen una forma definida. Y era justamente para sugerirle, en este caso a los usuarios, que dejen perder su mente en la figura y que dejen que la mente construya la imagen que ellos quieran ver dentro de esa figura. Es como este test psicológico de las manchas en las que las personas lo interpretan a su manera. Pero no nos quedamos solo en esta parte ilustrativa, digamos, sino que en la parte de atrás, la manera en cómo le contamos las instrucciones de la persona también iba incentivando a este despertar de los sentidos. Entonces, por ejemplo, las instrucciones típicas del té normalmente tienen como esta característica de decirles calienten el agua a tantos grados, ponga su infusión y tómesela. Lo que nosotros hicimos en cambio es como, sí, caliente el agua a tantos grados, pero oiga, o sea, oye cómo las burbujas empiezan a jugar en el agua mientras esta está hirviendo. La siguiente instrucción era, en cambio, con tu mano, siente la textura de la infusión, las hojas secas y para incentivar como el tema del tacto, ¿no? Luego le decíamos, y mira al momento de ingresar ya, o sea, de poner la infusión en el agua, mira cómo la infusión empieza a tomar el color de las hojas, de las frutas, de las ni sé qué, entonces para involucrar el tema de la vista. Y luego les poníamos como este tema de eh, deja que el vapor, el aroma de la, ¿cómo se llama?, de la infusión, eh, cautive tu olfato, o sea, como para seguir incentivando como el tema del olfato, que bueno, en este producto se incentiva, se quiera o no. Y luego cerrábamos con el tema de ya probar el producto, ¿no? De dejar que el paladar pueda como saborearlo en ese sentido. Entonces, aquí la experiencia de usuario está desde, sí, la parte visual de la ilustración previa, pero también desde la parte de las instrucciones. Entonces, también el apoyarse del lenguaje en ese sentido también es una buena forma de contribuir a que esa experiencia se amplifique y no olvidarnos que cada detalle que pongamos en un empaque puede aportar a esto.
Igual hicimos para una marca de galletas de perros. Bueno, es una marca que en sí tiene como varios productos para las mascotas, tiene juguetes y en este caso era el tema de las galletas para perro. En el caso de ellos, lo que hicimos más fue como eh, teniendo en cuenta que los usuarios que van a comprar este producto son personas que aman mucho a sus mascotas, que tienen un vínculo como bastante estrecho con ellas. Ahí sí jugamos más con la ilustración para incentivar como esta experiencia de usuario. Y en este caso, como igual por presupuestos y más, no podíamos tampoco complicarnos mucho con la caja, pero el cliente sí quería tener un diferenciador bastante claro. Lo que hicimos es trabajar una caja normal, pero ayudar a que la ilustración cobre como mayor vida y sea más corpórea, que tenga estas orejas y darle como esta forma de mascota, ¿no? Entonces, al momento que quería la persona ah, darle la galleta a su mascota, lo que tenía que hacer es abrir un poco la oreja para que se abra este pico, perdón, este pico, y así poder acceder a las galletas como tal. Entonces, esto nos ayudaba a nosotros, una, a mantener como eso, una caja, un diferenciador bastante interesante que le provoque este deseo al consumidor como tal, pero dentro de todo la experiencia era más positiva en el sentido de tener una nueva manera como de abrir el empaque y también de poder cerrarlo fácil para que las galletas en este sentido tampoco pierdan la consistencia, ¿no? Y así el producto se quede bastante bien conservado y guardado en la caja como tal. Y en este caso les presento en cambio uno de los últimos proyectos que hemos hecho en el que nos teníamos que adaptar por especificaciones tanto del producto y también por la oferta que hay en el mercado actual de empaques a este tipo de bolsas que son las Doypack, ya les voy a mostrar cuáles son. Entonces, en este caso, por la marca que estábamos manejando que se llama Nax Snack, que hace este tipo de snacks liofilizados, o sea, son todas estas frutas como deshidratadas, pero bueno, en otro tipo de proceso. Lo que hicimos es ser transparentes en el sentido de las porciones que iban a recibir eh, por ingredientes en cada presentación. Entonces, por ejemplo, aquí tienen como el mix de vegetales, el mix de frutas, el mix de quesos y la fotografía que se hizo buscaba eso, ¿no? El mostrar que son, en este caso, por ejemplo, el mix de vegetales que viene con la remolacha, que viene con eh, un tanto de aceite de oliva, que viene con la sal, pero mostrarle de una manera como mucho más ordenada y mucho más limpia en ese sentido, porque la marca no es lo que, la marca no busca como generar una glotonería con la alimentación, sino lo contrario, o sea, que sea como una alimentación inteligente, o sea, que uno solo coma cuando realmente tiene hambre y que se alimente de una manera saludable. Aparte de esta marca, lo que busca es no generar como mayor desperdicio en la producción de los alimentos, porque no sé si ustedes saben, pero muchas veces los agricultores en este sentido producen una cantidad de frutas, de vegetales que venden a sus determinados clientes, pero hay un porcentaje que se queda en desperdicio y termina perdiéndose. Entonces lo que hace esta marca es básicamente comprar ese aparente desperdicio que aún está en muy buenas condiciones para que no termine literalmente en la basura. Entonces, en este sentido era también como mostrar esa transparencia de presentar a los productos en su estado natural y que de esta forma la experiencia del usuario sea como entender de una manera visual mucho más interesante el concepto que la marca tiene. Entonces, como podrán haber visto, tenemos como distintas fases, distintos seguimientos de cómo poder generar esta experiencia de usuario, porque, insisto, o sea, no es solamente el tema de generar una estructura súper complicada para que la gente pueda interactuar con ella, porque por temas de costo tal vez no lo podemos hacer, pero no se vuelve una excusa el que nos tengamos que adaptar a los formatos que ya existen en el mercado y ver cómo sacar provecho dentro del concepto de la marca y cómo proyectar y potenciar el producto y la experiencia que el usuario va a tener con él. Entonces,
Para cerrar, les voy contando de un proyecto propio del estudio, porque aquí se aplica un poco esto de en casa de herrero cuchillo de palo, un tanto. Y es que nosotros desarrollamos esta figura que es del Working Buddha, que es en sí es el Buda sentado con un café en su mano, con su computadora al frente, sus audífonos en un costado, y la idea de esta figura es que sea netamente decorativa o que te permita utilizarla como porta teléfonos, ¿no? Entonces, cuando ya desarrollamos este producto, nos pusimos en esa idea de, ahora cómo va a ser el empaque. Si somos un estudio que ha hecho empaques, ¿cómo vamos a hacer que este empaque sea bastante interesante? Pero ya haciendo todo este análisis de costos y más, nos dimos cuenta que realmente no podíamos complicarnos demasiado con el empaque porque si no iba a encarecer mucho el producto, el costo del producto final de este Working Buddha. Entonces lo que hicimos fue adaptarnos a la caja tradicional, cuadrada, sin ninguna magia aparentemente por detrás, pero lo que hicimos con esta caja es ponerle un código QR. Entonces, este código QR lo que hacía era es que yo le escaneaba y me llevaba a una aplicación del color de mi Buda, porque estos Working Buddhas venían en cuatro colores: de amarillo, verde, azul, no azul, celeste y morado. Entonces, dependiendo del color de tu Buda, uno podía escanear este código y al momento de ingresar a esta aplicación siempre te iba a dar como mensajes distintos aspiracionales para que sigas trabajando así en plan súper relajado, súper zen. Pero aparte de esto, o sea, pasado un tiempo, lo que hicimos fue darle un empuje más al empaque para que no se quede en algo que solo escaneaste una vez y lo cierres y lo botes, sino que lo que hicimos es agregarle manualmente al empaque ciertas líneas y ciertos cortes para que este termine, se pueda convertir en un jardín zen. Entonces, las últimas versiones del Working Buddha que vendimos ya tenían como el Buda con su arena del color correspondiente al Buda, sus piedritas del rastrillo y las instrucciones de cómo irle doblando para que pueda convertirse en este jardín zen y así el empaque, eh, parte del empaque no se termine desperdiciando, sino que la gente también lo pueda utilizar. Entonces, en este sentido, sí les invito también a ponerse en los zapatos del cliente en ese sentido, porque a veces uno mm, como que pierde un poco la paciencia o se frustra porque el cliente no quiere invertir o poner más dinero para el desarrollo del empaque, pero hay que entender que también es un tema de costos, o sea, si el cliente le está resultando mucho más caro el empaque que el producto, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, en ese esquema es importante más que nada como todos estos obstáculos que tengamos, que no sean el pretexto para no hacer o ver cómo potenciar la experiencia que el usuario tenga, sino que más bien sean como un reto de ver cómo sobrepasarlos y a pesar de los obstáculos lograr alcanzar resultados interesantes, ¿no? Entonces aquí hago un interludio.